¿Por cuál ha tomado el Estado? Y es lo que vemos hoy en día, realidad en los comerciales, en lo que nos promueven, y es en la primera de las visiones, en la educación para el trabajo. Hoy en día nos forman para el trabajo, y eso es lo que está promoviendo el gobierno como tal, o lo que promueve. Él dice, vamos a formar a los estudiantes, por eso habla de y mal entendimiento, porque dice que entonces las carreras técnicas y tecnológicas se tienen que fundamentar en eso, en simplemente estudiar para trabajar. Eso es lo que nos ofrece el gobierno. Entonces, las instituciones de educación superior desarrollan en los ciudadanos colombianos un perfil que cumpla las expectativas de empleados, más no los referentes profesionales innovadores, llevándonos a cuestionar la finalidad paradójica que muestra la educación superior. La educación genera profesionales limitados a ser buenos trabajadores. Eso es lo que nos promueve el gobierno. Eso es lo que nos promueve. Sin embargo, nos promueve ese tipo de situaciones, nos promueve que vayamos y trabajemos con esa educación, pero no nos da las soluciones concretas. Entonces, no nos genera esas soluciones concretas paradójicamente. Nos dice, vaya y estudie carreras técnicas y tecnológicas. Pero tengo casos en localidades, por ejemplo en Bogotá y en ciudades fuera del país, en donde el acceso al SENA, por ejemplo, es limitado. Les hacen pruebas de química para estudiar panadería. No tiene sentido. Entonces, digamos, nos promueve, estudien técnico y tecnológico. Pero entonces cuando vamos a ingresar, nos ponen trabas, y hay trabas para ingresar a la parte pública. Entonces nos dicen, el ICETEX tiene créditos. Bueno, y el desempleo, y el estudio que luego se genera en desempleo. Paradójicamente, el Estado nos promueve la educación técnica y tecnológica, y las personas están estudiando en la universidad. Es decir, se está yendo para otro lado. Entonces el gobierno quiere introducirnos una educación para trabajar, pero los estudiantes están en las universidades. El 70% de educación superior lo tienen las universidades del país. El 70%. Entonces tan solo el 30% está en las demás. El 85% está en las universidades privadas, es decir, tan solo el 15% está en las universidades públicas. Una conclusión que se puede sacar de ahí es que la educación superior se está convirtiendo en una educación para los estratos medios y altos. Y los estratos medios se endeudan para poder ingresar a una universidad privada. Y el endeudamiento, luego que no tengan empleo, porque como el Estado está promoviendo es educación para el trabajo y el trabajo se lo están dando al que estudia técnico y tecnológico, entonces ahí hay un problema. Porque estudia la gente carreras universitarias para luego no encontrar un empleo y no poder pagar un crédito educativo, entonces se convierte en un crédito impagable. Situación paradójica de las políticas que genera el gobierno y de la realidad que se está dando. Más del 50% de personas que salen del bachillerato no entran a la educación superior. Entonces quiere decir que muchos estratos bajos están quedando por fuera de la educación. Y agregándole a ello las altas pruebas que hay que pasar para, por ejemplo, ingresar a la Universidad Nacional. Y si tenemos en cuenta lo que ahora muy bien mencionaba la representante, con relación a la baja calidad de la educación básica y media en las instituciones públicas, pues cómo van a poder ingresar a la universidad pública en educación superior. Ponen trabas y hay dificultad y no pueden ingresar. Luego que se genera problemáticas sociales muy grandes, porque un joven estrato bajo que no tenga la posibilidad de ir a una institución de educación superior, ¿qué genera? Problemáticas. Entonces tenemos la inseguridad, tenemos problemas de drogadicción, tenemos problemas de pandillismo, no por estigmatizar, pero se genera mucho, porque si no tienen oportunidades, ¿qué van a hacer? Una conclusión que hay que sacar de esa contradicción, esa dicotomía, eso que se genera entre lo que propone el gobierno y la realidad, es que no hay coordinación entre las políticas del gobierno y lo que demanda la población, los recursos existentes y la cultura colombiana. La cultura, los recursos van por un lado y el gobierno está imponiendo otra cosa distinta. Entonces hay que definirlo. Y todo gira en torno a la pregunta, ¿tiene un fin o un propósito la educación superior? Estamos viendo que tal vez no, pero eso se lo dejo a ustedes para que lo reflexionen. ¿Qué se genera entonces si no hay coordinación entre esas políticas de gobierno y la realidad de los estudiantes o la realidad del país?
Se genera ineficacia, se genera ineficiencia, porque los recursos no van a ir bien invertidos. Los recursos no van a ir direccionados para donde deben ir, si no está definido un fin y un propósito, y si no hay una coordinación entre las políticas que desarrolla el gobierno y la realidad de los estudiantes. Entonces, por ejemplo, la educación, hay realidades que son internas de la educación. Por ejemplo, la educación superior en Colombia se ha preocupado por generar una oferta de egresados en las diferentes áreas del conocimiento para el mercado laboral en términos de empleado. Se ha descuidado así la potencialización integral en el nivel científico investigativo que promueve la educación para toda la vida, es decir, saber hacer generando visión de su conocimiento. Entonces, el gobierno está invirtiendo, ahora bien lo participaba la representante, 0.2% del PIB para generar investigación, para generar desarrollo, y las personas están en la universidad, que es donde se debe generar la investigación, y no se está invirtiendo más. Entonces, hay dificultad. Se ha descuidado la implementación de las TICs, de las tecnologías de la información. Es algo que está innovando, es algo que está en la globalización y que los estudiantes tienen que aprender, porque nos vamos a enfrentar a un mundo globalizado, un mundo que va a interrelacionar con otros países. No se genera emprendimiento ni visión amplia del conocimiento, saber. Entonces las personas estudian, pero dicen, yo estudio una carrera contabilidad, pero mi campo de acción es disminuido, porque a uno en la universidad le dicen la contabilidad es para desarrollarse en esta función, acá, o acá, o acá, pero no le amplían su visión y le dicen es que la contabilidad puede servir para muchas cosas. La ingeniería civil sirve para muchas cosas, no solo para construir puentes, semáforos, sino también puede generar una labor científica. Usted puede desarrollar procesos productivos para el país que le generen desarrollo. Entonces se limita la educación, se limita, porque quizás, como lo decíamos al principio, no hay un propósito ni un fin de la educación superior en el país. No se genera desde la educación un sentido social y identidad del estudiante con el país. Entonces al final voy a dar una conclusión importante sobre toda esa inversión que está haciendo el Estado, y ahora nos lo decía el ICETEX, estamos haciendo una inversión importante. ¿Qué está pasando con esa inversión? ¿Dónde está quedando el potencial académico del estudiante? Inversión que se va para el exterior y se potencializa en otros países. Entonces mi visión es yo estudiar, irme para otro país, hacer un posgrado, una especialización y quedarme allá, aportándole a ese país, al desarrollo de ese país, y dejando a Colombia con todos los recursos que tiene sin posibilidad de desarrollo. Hagamos nuestra propia posibilidad de desarrollo, hagamos nuestro propio desarrollo a partir de nuestra educación, pero creémosla. El método de cobertura son créditos, entonces no es posible, no puede ser posible. Mientras que otros países le invierten a la educación porque lo ven como una prioridad, y es que la educación genera desarrollo, y es que la educación genera economía, genera crecimiento. Y hay unas situaciones exógenas, como cuáles. Tenemos lineamientos educativos que siguen un modelo económico, tal vez. Entonces los lineamientos educativos siguen un modelo económico ya impuesto, no hay nada que hacer, hay que aceptarlo. No se aprovechan los recursos existentes de nuestro país. Tengo un ejemplo de eso, y es la educación rural. Entonces las personas se vienen a la ciudad a estudiar, inclusive las personas que estudian allá estudian carreras que nada tienen que ver con su sector rural, en lugar de potencializar el sector agrícola, el sector productivo de los elementos que tienen allá. No, estamos potencializando otras cosas. La educación se convierte en un caballito de batalla electoral. Entonces cada vez que hay planes de gobierno, entonces dicen, cada vez que hay mandatos presidenciales o de alcaldías o de gobernaciones, todo el mundo saca la educación a relucir porque es un tema sensible, es un tema que nos duele a todos. Entonces todos dicen, la educación, vamos a trabajar por la educación, y se convierte en un caballito de batalla y se convierte en un tema transversal en las políticas. Y los temas transversales, es decir, los temas que tocan todas las dependencias, todas las entidades, que tocan todos, son los temas más fáciles de evadir, son los temas más sencillos de evadir porque no tienen doliente. Entonces, ¿a quién le vamos a echar la culpa a la educación? Al Ministerio de Educación, sí, pero entonces nos va a decir, no, es que Colciencias, pues que también el ICETEX, pues que también el SENA, pero es que también este otro. Entonces, no hay doliente y se toma como un tema transversal.